Bienvenido a un nuevo video de Critical Miss. Y por petición popular vamos a continuar con las partidas enfrentando personajes uno contra uno para que sean partidas un poco más sencillas de llevar el recuento de todos los efectos y poderes que tienen los personajes y eventualmente espero hacerlas mucho más cortas. Entonces empezamos directamente con esta. Vamos a enfrentar al General Zod a 90 puntos. Cosas importantes, tiene mejora de visión sobre el terreno obstaculizado, de modo que prácticamente ignora todas las casillas de terreno obstaculizado. Superman no va a poder ocultarse en ese tipo de terreno, es decir, no habrá bono de +1 a la defensa en ataques a distancia. Y por otro lado, Superman tiene la habilidad de aliado de Superman que le da el mismo efecto. Entonces, esto tiene sentido, va acorde a los poderes de los kryptonianos en los cómics. Entonces, de entrada, el terreno verde no nos sirve de mucho en esta partida. La habilidad de equipo de enemigo de Superman no la vamos a poder usar, se necesitan al menos 2 figuras para poder utilizarla, entonces la ignoramos. Y este efecto súper largo lo vamos a utilizar, o más bien lo vamos a explicar cuando se presente dentro de la partida. En el caso de Superman vamos a jugarlo a 75 puntos. Y para equiparar los 90 puntos que tiene el General Zod, vamos a subirlo a la moto, a la Hell Cycle, es la de fuego. Funciona igual que la moto que vimos en el video anterior. Entonces, y nuevamente, esta moto pues me la recomendó el mismo suscriptor que les comentaba en el video anterior. Y funciona de la misma manera. Tenemos 3 sets de poderes diferentes. Podemos darle a nuestro personaje en el clic 1 Sidestep con Poison, en el clic 2 Hypersonic, que esto es lo que nos interesa para que la figura tenga movimiento y ataque en el mismo turno. Va a estar combinado con Deflection, +2 a la defensa en ataques a distancia. O podemos darle Leap and Climb, que es un poco parecido al efecto que tienen los voladores, que podemos movernos a través de terreno elevado, terreno obstaculizado en exteriores y a través de personajes, aunque tenemos que hacer breakaway. Y en caso de elegir esta opción de Leap and Climb, va acompañada de la habilidad de Mystics para nuestro personaje. Entonces, en este caso, vamos a ver que Superman, esto sí hay que verlo rápidamente. Tenemos que cuando hacen knockback a un personaje, el daño por knockback se considera penetrante, lo cual es muy bueno. Y tenemos carga, pero no reduce su velocidad. Entonces los primeros 3 clics tenemos carga de 8 casillas. Y después tenemos carga de 4 y 3 casillas normal porque se reduce a la mitad. Y en el poder especial de los 3 primeros clics donde no reduce su carga, si lo utiliza e impacta con este ataque, le hace knockback al personaje enemigo. Entonces va a ser muy importante que podamos utilizar carga de su carga con lo que sea que necesitemos, pero a un máximo de 8 casillas para hacer knockback. Lo vamos a poder combinar con Close Combat Expert y hacer knockback con daño penetrante. Y después del 4 al 7 seguimos teniendo carga, esta vez combinado con Quake. Y Quake nos va a dar knockback, pero únicamente si le damos close actions. Entonces vamos a tener knockback para que sigamos teniendo este efecto de que cuando hacemos knockback, el daño por knockback sea penetrante. O sea, eso nos va a ayudar mucho, aunque hace menos daño. Únicamente haría 2 daños. Esto es un poco peligroso porque pues Zod tiene reductores de defensa que reducen 2 daños. Entonces lo que nos podría llegar a servir es el daño penetrante del knockback, porque si atacamos normal con 3 clics de daño, le vamos a ir haciendo daño de 1 en 1, entonces va a estar un poco difícil. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué nos conviene más de la moto? Aparentemente nos sería muy útil Hypersonic Speed, que nos va a permitir movernos todo nuestro movimiento pues durante todo el dial y después hacer un ataque cuerpo a cuerpo. Pero aquí hay algo importante. Hypersonic no nos deja utilizar close actions, únicamente nos deja hacer un ataque normal. Entonces eso no nos sirve
porque en caso de usar aquí no nos sirve Hypersonic porque ya tenemos carga de 8 casillas. En estas casillas, si usáramos Hypersonic, como ya tenemos carga de menos, digamos aquí donde tenemos 6, nuestra carga es de 3 casillas. Con Hypersonic podríamos llegar a movernos las 6 casillas completas, pero al final hacemos un ataque normal que no hace knockback, y lo que queremos explotar en este Superman es que si haga knockback la mayor cantidad de veces posible. Entonces, y además, como solo es un ataque normal, no podemos combinarlo con Quake, porque Quake nos pide una Close Action. Como carga es un poder que sí nos permite utilizar Close Actions como gratuitas, necesitamos a fuerza carga para combinar con Close Combat Expert y tener knockback, y aquí también carga con Quake para poder tener knockback, y aunque no le hagamos daño a Zod, porque Quake únicamente hace 2 de daño en lugar del daño normal, podríamos potencialmente hacerle daño por retroceso. Entonces, al parecer nos conviene mucho más tener carga en lugar de Hypersonic Speed, aunque podemos, de todas maneras, podríamos elegir este click para tener Energy Shield Deflection más 2 a la defensa contra ataques a distancia, porque de todas maneras Zod es un luchador a distancia en sus primeros 4 clics, incluso tiene 2 clics de experto en combate a distancia. Podríamos elegir esto, aunque en ningún momento utilicemos el Hypersonic Speed, o tal vez sí. Nos conviene un poco utilizar el click 3 del Leap and Climb, no tanto por el Leap and Climb, sino por el más 2 a la velocidad. Recordemos que este 2 modifica la velocidad de mi personaje y potencialmente tendríamos 10 de movimiento en los primeros 3, bueno, en los primeros 4 clics, pero en estos 3, como tenemos carga sin reducir nuestra velocidad, podríamos movernos hasta 10 casillas y atacar. Y en estos clics reducimos a la mitad 4 más 2, 6, y en estos reducimos a la mitad 3 más 2, 5. Tendríamos una carga, digamos, de más casillas, únicamente por ese más 2 a la velocidad. Y si le damos a Superman la habilidad de Mystics que nos da la moto, cada vez que Zod nos ataque y nos haga daño, por la habilidad de Mystics sería un daño penetrante. Entonces nos puede ayudar a reducir más rápido la vida de ese personaje sin que tengamos que atacarlo, lo cual de cierta manera compensaría cuando usemos Quake y no le hagamos daño. Entonces, para esta partida vamos a utilizar la moto en el clic número 3, que creo que en la cámara no se ve muy bien, pero es donde tenemos Leap and Climb más 2 a la velocidad y la habilidad de Mystics. Entonces 90 puntos contra 90 puntos. Y en este caso pues no utilizamos el clic que nos permite movernos y atacar, porque Superman ya tiene esa opción en todo el dial. Aún sin la moto tendríamos un personaje que puede moverse y atacar a lo largo de todo su dial, pero en este caso enfrentar una figura de 90 contra una de 75, pues hay una diferencia de puntos. Entonces con la moto complementamos y a ver qué pasa. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a utilizar dados negros para Zod, dados rojos para Superman. Empezamos la partida. Hacemos la tirada de inicio. 7 contra 6. Empezamos con Zod. Colocamos a cada uno de los personajes en los extremos del mapa. Y empezamos con Zod. Aquí para que se vea. Bueno, dado que sabemos que nuestro mapa tiene 16 casillas de extremo a extremo y Superman tiene acceso a una carga de 10 casillas, podría llegar hasta acá como máximo. Entonces si Zod se coloca en cualquiera de estas casillas, Superman inevitablemente lo va a alcanzar en el primer turno y le va a poder pegar. Entonces nos vamos a quedar una casilla más atrás para que en el siguiente turno podamos atacar con Zod. Le damos entonces una Move Action, 1, 2, 3, se mueve 3 casillas. Finalizamos nuestro turno y es turno de Superman. Y acá pues también vamos a tener cuidado porque Zod tiene carga de 4 casillas, tiene Running Shot, que es parecido a carga pero a distancia, se podría mover 4 casillas y tiene un rango de 5, entonces potencialmente en su turno puede atacar a 9 casillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Zod podría atacar cualquier casilla desde acá. Entonces si nos acercamos
3 casillas con Superman, Zod nos va a atacar casi inevitablemente en el siguiente turno, o no, en caso de que no llegara a tener línea de visión, lo cual creo que es factible. Entonces vamos a procurar acercarnos lo más posible con Superman para que en el siguiente turno ataque sí o sí, y colocarlo en una posición donde no esté vulnerable a los ataques de Zod. Si no me equivoco, esa casilla sería esta. Entonces le vamos a dar una move action. 1, 2, 3. Colocamos el token de acción y nos quedamos allí. Es turno de Zod. Y para que tengamos el panorama completo, así es como se ve en este momento el mapa, Zod con su running shot de 4 casillas y rango de 5 no llega a ninguna casilla donde pueda atacar a Superman, porque si nos moviéramos, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, su línea de visión no alcanza a apuntar a Superman, porque aunque estuviéramos, ahí no se veía, pero aquí sí se ve, nos movimos 1, 2, 3, 4, su línea de visión en diagonal, tiene, o sea, la diagonal perfecta, digamos, pasa adyacente a estas casillas de terreno bloqueado, lo cual indica que si moviéramos un poquito la línea de visión para alcanzar la casilla de Superman, inevitablemente toca con estas casillas de terreno bloqueado, de modo que no puede dispararle, no lo ve, y no hay ninguna casilla en el rango de los 4 de movimiento que tiene que le permitan justamente ver a Superman. Entonces no hay forma de que lo pueda atacar este turno, y en el siguiente inevitablemente Superman lo va a atacar, o no, podríamos retroceder un par de casillas, pero bueno, para no hacer muy larga esta partida, lo que vamos a hacer es, vamos a intentar utilizar la habilidad que tiene Zod. Dice, le damos una free action, elegimos a un oponente a 4 casillas y línea de visión, ambos tiran 2 dados, es decir, Superman tira 2 dados, Zod tira 2 dados. Y si el personaje elegido cuesta menos de 90 puntos, incrementa el resultado del general Zod en más 2. Si tu resultado es mayor, es decir, el de Zod, le da a ese personaje un token de acción. Y si no le puede dar un token, entonces le hace un daño inevitable. Entonces vamos a intentar hacer esto para que Superman no pueda atacarnos en el siguiente turno. Entonces le damos una move action, nos vamos a poder mover su movimiento completo, 8 casillas, nos moveríamos, y como vuela, recuerden que podemos pasar a través de casillas de terreno bloqueado, no podemos quedarnos ahí, pero sí podemos pasar por encima. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Desde aquí, aunque no lo parezca, o bueno, me parece que sí hay línea de visión. Me parece que atraviesa justamente a través de esta diagonal. Pero para que no haya polémica, nos vamos a colocar una casilla más atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí sí, inevitablemente hay línea de visión. Cuando intentes calcular línea de visión, si no tienes un objeto para hacerlo, siempre se considera el rectángulo que se forma entre las dos casillas desde donde se está trazando la línea de visión. Es decir, aquí el rectángulo perfecto abarca estas 6 casillas, y la línea de visión siempre va a atravesar a la mitad, es decir, aquí en este punto. Si trazáramos una línea de visión perfecta entre estas casillas, va a tocar esta casilla, esta casilla, esta casilla, esta casilla, esta casilla, que es donde nos vamos a colocar con Zod. Entonces no toca ni esta ni esta, es decir, no toca terreno bloqueado, por lo tanto sí hay línea de visión. Nos movemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos colocamos acá. Esa fue una move action normal. Y ahora hacemos uso de este efecto porque es una free action. Activamos el poder que se llama Arrodíllate ante Zod. Ambos tiran un par de dados, negro Zod, rojo Superman. Aquí tenemos un 7, aquí tenemos un 5. Y además, como Superman vale menos de 90 puntos, Zod tiene más 2. Entonces en realidad aquí hay un 9 contra un 5. Si ganamos, si nuestro resultado es mayor, le colocamos a ese personaje un token de acción. Así que token para Superman, en su turno no va a poder atacar.
finalizamos con Zod. Y ahora sí, es turno de Superman. Nos vamos a acercar un poco a la batalla. Y acá pues no hay mucho que hacer. Es turno de Superman, pero tiene 2 tokens de acción. No puede recibir acciones, no tiene free actions que le sirvan. Entonces simplemente descansamos, no hace nada. Se quita sus 2 tokens. Y es turno de Zod. Y Zod nuevamente tiene pues 2 tokens. Este personaje tiene leadership, pero no nos sirve de nada porque solo le puede quitar tokens a otros personajes aliados. Entonces pues no vamos a tirar ese poder. Y como tenemos 2 tokens no podemos hacer nada, pero sí podemos activar nuevamente su free action. Recordemos que las acciones gratuitas de los personajes las pueden usar una vez por turno. Entonces mientras tengamos acceso a ellas las podemos usar todos los turnos. Y podemos usar, si tuviéramos 2, 3 diferentes tipos de acciones gratuitas, podemos utilizarlos todos. Entonces utilizamos esta acción gratuita de Zod para que Superman se arrodille. Recordemos, dados negros de Zod, dados rojos de Superman. Y otra vez le ganó. Superman está teniendo mala suerte. Aquí hay un 7 más 2, 9 contra 2. Pues obviamente le coloca un token. Es todo lo que puede hacer Zod. No se puede mover, no puede huir de donde está. Por lo tanto, sí o sí, Superman le va a meter un Kawasaki en este momento. Bueno, cuando le toque. A ver si no falla, ¿verdad? Entonces, finaliza el turno de Zod. Vamos con Superman. Y ahora sí, por fin, vamos a poder atacar. Lo único que consigue Zod con estos tokens, obviamente, es retrasar a Superman. En lugar de hacer 2 ataques seguidos, solo va a poder hacer 1. Y además, y cuando finalizó el turno de Zod, pues se limpiaba sus tokens, ¿no? Porque no le dimos acción de costo. Decía, y además, en este turno, como va a acumular su segundo token, en el siguiente turno vamos a poder usar gratuitamente otra vez lo de arrodillarse ante Zod. Y cuando no podemos colocar el token de acción, le hace un daño inevitable. Entonces sí o sí va a estar molestando a Superman con ese poder. Bueno, entonces vamos a usar a Superman, poder especial de velocidad. Carga sin reducir su velocidad a la mitad. Sin dividir, perdón, su velocidad a la mitad. Entonces vamos a tener 8 más 2 de la moto, tenemos 10. Nos vamos a mover. Recordemos que este personaje vuela. Entonces puede pasar a través de enemigos o incluso encima de las casillas que ocupan enemigos sin detenerse. Vamos a movernos 1, 2, 3, 4 casillas. Nos vamos a quedar aquí. ¿Por qué? Porque nos interesa empujarlo, que rebote y que quede acá para que en un turno posterior podamos movernos aquí y empujarlo y vuelva a rebotar y se haga daño. Y cuando quede aquí, pues 1, 2, 3 ya no le haríamos daño hacia ese lado. Bueno, ya veremos. Igual y cuando esté acá podríamos colocarnos aquí para que rebote sobre este lado y luego acá y etcétera. Vamos a tratar de rebotarlo por todos lados. De momento empezamos acá y además se ve bien bonita la capa de Superman ahí. A punto de darle un super puñetazo. Y pues ya, hacemos la carga, ya nos movimos. Podemos utilizar una close action como si fuera gratuita. Y vamos a usar esa close action. No, además Close Combat Expert es pasivo, no necesitamos una close. Tiene +1 al ataque y +1 al daño cuando hacemos un close attack. Entonces automáticamente tenemos 12 +1, 13 de ataque. Y en caso de impactar, 4 daños. Hacemos la tirada. Excelente. 7 más 13 son 20 contra 18 de defensa. Si le dimos. Zod tiene la defensa rosa, que ya hemos visto en otros videos. Invencible. Reduce 2 daños. Puede reducir daño penetrante. O no. Bueno, en este caso 4 daños menos 2. Pasan solamente 2. 1 y 2. Y sigue teniendo la defensa rosa. Y por efecto de Superman, de este poder, cuando utilizamos carga e impactamos,
podemos empujar al personaje. Entonces lo empujamos, hay terreno bloqueado, no puede seguir retrocediendo. Normalmente deberían retroceder 3 casillas, pero si choca con terreno bloqueado se detiene y se hace un daño, que normalmente ese daño, si tenemos algún poder reductor de defensa como es el caso, pues lo reduce y no pasa. Este Superman nos dice que cuando hacemos knockback, el daño por knockback es penetrante, pero desafortunadamente Zod sigue en su defensa rosa, y la defensa rosa es el único poder que puede reducir daño penetrante. Por lo tanto, ese primer daño por knockback no se lo vamos a poder hacer, se salvó. Pero algo bueno es que ya no tiene running shot, ya solamente tiene sidestep. Ya solo se va a poder mover 2 casillas antes de atacarnos, pero bueno, en fin. Entonces finalizamos la acción con Superman, colocamos el token. No hay nada más que podamos hacer, es turno de Zod. Y ahora sí, puede que nos cargue mucho lo que va a suceder en este momento, porque Zod ataca con 11. Es daño penetrante, es decir, la defensa café de Superman no va a poder hacer nada, porque reduce el daño en 2 y puede reducir el daño a 0, pero como es penetrante, pues no importa, le va a pasar todo el daño. Porque Penetrating Psychic Blast nos dice que el daño hecho por los ataques a distancia de este personaje es daño penetrante. El daño penetrante por definición es daño que no se puede reducir. Entonces, aun cuando Superman tiene Impervious y tiráramos 5 o 6, lo que hace es reducir el daño a 0. Y como el daño penetrante no se puede reducir, entonces no serviría de nada. Ese daño sí o sí va a pasar. Por eso existe el poder de la defensa rosa, que nos especifica directamente que puede reducir daño penetrante. Entonces este no, ni ningún otro. Así que si Zod nos impacta de entrada nos estaría haciendo 3 daños. Pero además él tiene la versión a distancia del poder que acabamos de usar con Superman, que es Range Combat Expert. Tiene +1 al ataque y +1 al daño cuando hace ataques a distancia. Entonces pues no hay mucho que pensar con Zod. Si acaso después de atacar podríamos pensar en reposicionarnos con el sidestep, dependiendo de lo que salga. Y antes incluso de atacar podríamos intentar hacer, de hecho no podríamos, vamos a hacer esto: Free Action para ver si le ganamos a Superman. Recordemos, negros de Zod, rojos de Superman, y esta vez ganó Superman, ¿sí, no? Bueno, 2 de Zod más 2, porque este personaje pesa 90, son 4. Aquí también hay 4, hay un empate. Entonces, como no ganó Zod, no le hace daño inevitable a Superman, se salvó. En esta ocasión no funcionó el poder, porque solamente es cuando tiene un resultado mayor. Entonces eso ya fue, solo le queda atacar. Vamos a hacer un ataque a distancia contra Superman. Recordemos, 11 impresos más 1 de Range Combat Expert son 12 contra 17. Necesita un 5 o más. Si le dio. Son 3 daños impresos más 1 de experto a rango, 4 daños penetrantes. Superman no puede hacer nada. 1, 2, 3, 4 dañotes. Y ya. Si le hubieran salido dobles a Zod e impactaba, habría hecho knockback contra Superman. No pasó. Estuvo a nada de obtener un doble 6, que sería el critical hit. Habría hecho un daño adicional y habría podido empujar a Superman. Entonces finaliza la acción, colocamos su token y todavía podríamos utilizar sidestep para reposicionarnos, aunque pues en su turno Superman no puede atacarnos porque tiene los tokens. Sí, no se va a poder mover, da un poco lo mismo. Y en el caso de Zod no le interesa mucho hacer knockback hacia ningún lado en particular, porque Superman tiene poderes que reducen daño. Entonces, antes de seguir, recordemos que por la moto, por el set que elegimos, tenemos Mystics. Recordemos que esta habilidad, cuando el personaje recibe daño del ataque de un oponente, después le hace un daño penetrante al oponente. Pero Zod reduce daño penetrante, entonces tampoco nos sirve de nada. Qué mala suerte, parece que Superman va a perder. Ok, bueno,
Ahora sí, ya acabó. No se mueve, no usa su sidestep, se queda allí. Aunque podríamos usarlo para empezar a alejarnos de Superman y que no nos alcance con su carga. Entonces Free Action Sidestep 1 y 2. Sigue estando en rango para atacar en el siguiente turno. Y ahora sí es turno de Superman. Bueno, este personaje no puede hacer nada. Igual y si nos habría convenido el set con Deflection que nos daba más 2 en la defensa contra ataques a distancia. Pero pues bueno, ya ni modos. Superman no puede hacer nada. Se quita sus tokens de acción. Es turno de Zod. Vamos con Zod. Y pues vamos a empezar con el Kneel Before Zod. Free Action. Tiran dados. 4 y 4. Recordemos que tiene más 2 porque este personaje pesa menos de 90. Le ganó. Entonces le coloca un token. Y ahora nuevamente ataque a distancia. 11 impresos más 1 de experto a rango. Contra 18 de defensa. Parece que falló. 11 impresos más 1 son 12 más 5. 17. Falló. No le dio a Superman. Colocamos el token de acción. Y tenemos Sidestep. A ver si nos sirve. Superman va a tener carga de 3 casillas más 2, o sea 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si no importa dónde se mueva Zod, sí lo va a poder alcanzar Superman. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de evitar el daño por knockback, que creo que no es posible porque a donde se mueva lo van a empujar de algún lado. Entonces pues 1 y 2. Ya da igual porque sí le van a pegar. Ok, entonces finalmente es turno de Superman para atacar otra vez. Esta vez ya solo tenemos carga normal. Ya no tenemos esto que nos daba el knockback al atacar. Entonces si queremos usar knockback solamente va a poder ser a través de Quake. Pero si usamos Quake, Superman hace 2 daños. 2 daños menos 2 daños no le va a hacer nada. Y si hiciéramos el knockback, como se quedaría en la defensa rosa, pues el daño penetrante no nos sirve de mucho. Así que vamos a tener que usar carga normal y atacar con los 3 daños que tenemos impresos. Al final de cuentas no fue la mejor idea el set que elegimos de poderes con la moto. Tal vez nos habría servido más al menos para la defensa. Pero bueno, vamos a hacer eso. Carga con Superman y esperemos que nos salga dobles, porque vamos a hacer un ataque normal. Nos movemos 1 y 2 casillas y atacamos. Tenemos 11 de ataque contra 17 de defensa. Si impactamos, no eran sus dados porque estaba usando los dados rojos para Superman, pero bueno, sería mucha trampa cambiar los dados. A ver qué habría pasado con nosotros. Da igual. Si hubiera salido un doble 6 se me enojaba, pero bueno. Entonces salió 6 más 11 impresos, 17. Si impactamos, no hacemos knockback porque no nos salieron dobles. Y para que tengamos knockback con Quake, a fuerzas tenemos que asignar la close action para tener acceso a knockback. Y no hicimos esto porque si no nuestro daño habría tenido que ser 2. Entonces, como fue un ataque normal, no hay knockback. 3 daños, reduce 2, pasa únicamente un daño. Y ahora, afortunadamente, Zod ya está en un clic con Impervious, ya puede recibir daño penetrante. Así que cuando nos ataque, ya va a poder recibir el daño de Mystics. Colocamos el token, finaliza la acción, es turno de Zod. Y aunque tiene 2 tokens y no nos va a poder atacar este turno, desafortunadamente tiene el Kneel Before Zod, lo utiliza, Free Action, tira sus dados. Ay, no se vio. 5. Tiramos los dados de Superman. 8. Nada. 5 más 2, 7. Gana Superman, no pasa nada.
afortunadamente, porque si no le hacía un daño inevitable. Entonces no sucedió. Podríamos utilizar Sidestep para intentar separarnos. Sí vamos a hacer esto, porque como el fuerte de Zod es atacar a distancia, si nos interesa que en el siguiente turno estemos despegados. Aunque si nos despegamos, nos quitamos tokens, Superman se quita. Sí nos interesa desde ahorita, porque si fallamos en el siguiente turno tendríamos otra oportunidad de despegarnos. Entonces usamos Sidestep, Breakaway. Nada, fallamos. Entonces ojalá que en el siguiente... no, sí. 4, 5 y 6, no. Si fallamos, ojalá que en el siguiente turno sí nos podamos separar. Entonces, como no usamos acciones de costo, se van estos tokens. Es turno de Superman. Superman no puede hacer nada. Es turno de Zod. Empezamos intentando separarnos con Breakaway. 4, 5, 6. Nada. Eso es malo para Zod, bueno para Superman. Utilizamos Free Action. Kneel before Zod. Tira sus dados. 9. Tiramos los dados. 9 más 2, 11. Dados de Superman. Nada. Entonces le coloca un token. Sí está bastante castrocito ese poder, ¿no? Ok, y ahora pues simplemente no nos queda otra más que hacer un ataque cuerpo a cuerpo, porque ya intentamos separarnos y falló. La mala noticia es que obviamente no funciona Penetrating, porque este poder solo es a distancia. Y no funciona experto a rango, porque este poder solo funciona a rango. Entonces solo nos queda atacar cuerpo a cuerpo. 11 contra 18, necesita un 7. Si le salió. 9. 3 daños, menos 2 que reduce Superman por la defensa gris. Invulnerabilidad. Solamente recibe un daño. Entonces, si tienes a este personaje, a Zod, y lo usas, recuerda que siempre, mientras esté en sus primeros 4 clics, necesitamos sí o sí pegar de lejos para que sea efectivo. Entonces colocamos su token de acción. Y es turno de Superman. Y antes del turno de Superman, como atacamos y le hizo daño, esta vez sí recibe un daño penetrante por la habilidad de Mystics. Y ahora Zod ya es fuerte cuerpo a cuerpo, lo cual es peligroso. Y en este caso con Superman, si atacamos así como estamos, rebotaría acá. En caso de usar Quake o de que tengamos knockback, sería un daño penetrante después de la acción, pero quedaríamos pegados y no nos conviene para nada quedar pegados a Zod. Aunque de todas maneras, si lo empujáramos con knockback 3 casillas, este tipo tiene carga de 3 casillas, nos va a alcanzar, así que realmente ya no hay mucho que hacer. El primero que falle pierde. Así que bueno, si atacamos con Superman, hace 3 daños. Zod podría llegar a reducirlos con su dado de Impervious y no pasaría nada. O si falla el dado de Impervious, 3 menos 2 pasaría un daño únicamente. Existe un riesgo muy alto de que sí le salga el dado de Impervious de 5 o 6. Ahora, si usamos Quake, automáticamente nuestro daño se vuelve 2. No le vamos a hacer nada. Pero como sí hay knockback, aunque, permítanme, creo que tiene que haber daño para que haya knockback. Al parecer, y en este momento estoy un poco confuso, pero creo que no tiene que haber daño para aplicar el knockback. Porque aquí dice que después de tirar los dados, los 2 dados de 6 caras, si el total de ataque es igual o mayor a la defensa del enemigo, el oponente se considera hit, impactado. Y después nos explica que al hacer daño podemos reducir daño, etc. Y knockback nos dice: un personaje impactado, a hit character, es empujado hacia atrás si alguna de las siguientes condiciones aplican: que tengamos la key phrase o que hayan salido dobles en los dados. Entonces, al parecer no tiene que haber daño, únicamente con que impactemos al personaje. Entonces, podríamos atacar con Quake. Si impactamos, 2 de daño menos 2 de daño se reduce a 0, pero sí haríamos el knockback, que generaría un daño penetrante.
Entonces aquí nos da igual si reducen todo el daño. O sea, si el Impervious sale 5 o 6, haríamos un daño. Si atacamos normal, 3 daños contra Impervious pasa 1. Y si sale 5 o 6 en el dado, pasan 0. Entonces hacemos más daño si usamos knockback, aunque el ataque en sí no haga daño. Así que vamos a hacer eso. Le damos una Close Action a Superman. Close Action para usar Quake. Destruye todos los marcadores de terreno y terreno bloqueado impresos en el mapa que estén a una casilla de distancia. Después un ataque cuerpo a cuerpo contra todos los enemigos adyacentes. Cada personaje recibe 2 daños. Entonces destruye terreno bloqueado alrededor. Se destruye esta casilla. Se destruye esta casilla. Y ahora sí, atacamos. 8. Hubiéramos tenido knockback. Ok. 10 de ataque más 8 en los dados, 18 contra 17 de la defensa de Zod. Impactamos. Como usamos Quake son 2 daños menos 2 de Impervious es 0. No tiene caso ni siquiera que tiremos el dado. Así que no le hace daño. Y ahora sí, va la secuencia de knockback. Deberíamos empujarlo 3 casillas, pero como choca con terreno bloqueado, por fin vamos a poder aplicar el efecto de Superman. Cuando le hace knockback a un enemigo, el daño de ese knockback es penetrante. Por lo tanto, no va a poder reducirlo su defensa café. Recibe un daño penetrante por chocar contra el terreno bloqueado. Era lo más que podíamos hacer este turno con Superman. Colocamos el token de acción y rezamos para que no nos aniquilen en el siguiente turno. Es turno de Zod. Se va a aprovechar de... A ver, ¿cómo sería más humillante derrotar a Superman? ¿En qué clic está? 4. Está en el clic número 4. 1, 2, 3. Con 4 daños se muere, pero como reduce 2 necesita hacerle 6 daños. Zod en este momento está en su clic número 6. Ataca con 3 más 1 de Close Combat Expert, son 5. Digo 4. Entonces 4 menos 2 solamente le haría 2 daños a Superman, 1 y 2. Y podría usar el Kneel Before Zod para hacerle un daño más. Lo dejaría en su último clic. Entonces da igual el orden en el que haga de esto. Ah, no, perdón. Bien mal. Superman está en su clic número 6. Creo que ya perdió. En fin. Vamos a utilizar Kneel Before Zod, Free Action. Tiramos los dados. Y... no, si ganó Zod. 7 más 2, 9. Aquí hay un 8. Por lo tanto, como ya hay 2 tokens de acción en Superman, le hace un daño inevitable. Superman pasa a su último clic, al clic número 7. Está más que frito porque Zod puede atacar. Y además tenemos Close Combat Expert. Más 1 al ataque, más 1 al daño. Entonces atacamos con 11 y 4 daños. 11 contra 17 necesita un 6 tan solo en los dados. Y falló. Y no hay nada que hacer. 11 más 4 son 15. Sí, no hay nada que hacer. Falló el tontuelo. A ver si no le cuesta la partida. Lo veo difícil porque Superman no puede atacar en el siguiente turno. Entonces finaliza la acción. Y es turno de Superman, que no puede hacer nada más que descansar y esperar el siguiente ataque. Que ni va a ser un ataque, porque no puede atacar. Es turno de Zod, pero va el último Kneel Before Zod. Si gana esta tirada, noquea a Superman y sería una victoria muy poética con este poder que se llama Arrodíllate ante Zod, que nos ha estado cargando el palo toda la partida. Entonces, última tirada de dados. Vamos a tirarlos todos juntos. Kneel Before Zod. Y ganó Superman.
Sí, 6 y 2 son 8. Y 2 más son 10, porque este personaje pesa menos de 90. Entonces aquí hay 10. Y Superman obtuvo un 11. 6 más 5, 11. Que no dice, que todavía no se va a arrodillar. Entonces Superman vivirá un turno más. Pues Zod ya no puede hacer nada, descansa. Es turno de Superman. Y además ni siquiera le hacía el daño inevitable, le colocaba un token. Así que no le iba a ganar este turno. El daño inevitable solo es cuando ya hay 2 tokens de Superman. Entonces es turno de Superman. Hacemos un daño penetrante o nos arriesgamos. Zod está en el clic 6. Si tenemos suerte con un ataque normal, haríamos un daño. Y si nos sale knockback, le ganamos. Y que su dado de Impervious no funcione. Hay demasiadas cosas que tienen que salir bien en esta tirada. A ver qué pasa. Entonces, nos vamos a arriesgar. Porque si no, de todas maneras, el siguiente turno ya casi estamos fritos. Atacamos con Superman. A Zod. Vamos a darle una close action normal. No vamos a usar Quake. Vamos a confiar en el corazón de los dados. Que aquí salgan dobles. Solo así podemos ganar este turno. Entonces, close action normal. 10 a 17. Necesitamos 7 o más. Idealmente 8 más para que nos salgan dobles. 8, 10 o 12 con dobles. No, falló. Ni siquiera impactó el 7, aunque sea habría hecho un daño, pero no. 16, nada. Ya, que acabe esto. Token de acción. Es turno de Zod. Y lo va a atacar directamente. El Nil no le sirve. 10 más 1 de Close Combat Expert. 11 contra 17. Necesitamos un 6. Por supuesto que le salió. Son 3 daños más 1 de Close Combat Expert. 4. Superman reduce 2. 1. KO. Daño de Mystics. Y Zod quedó en su último clic. Si Superman le hubiera hecho daño el turno anterior, un clic, con este daño de Mystics se habría noqueado. Y habría sido un empate poético. Pero no pasó. Ganó Zod. Al parecer los villanos son mucho más fuertes que los héroes en moto. Y bueno, pues aquí termina la partida. Nuevamente espero que haya sido una partida divertida, agradable, que hayas aprendido un poco más sobre cómo funcionan algunos poderes de HeroClix. En particular, en este video creo que hicimos mucho uso de carga, que podemos combinar con Close Combat Expert porque es pasivo. Usamos Quake también. Vimos estos 2 poderes defensivos Impervious en ambos personajes. Vimos la defensa rosa en Zod. Vimos también Penetrating Psychic Blast. Este es un combo muy común y muy útil. Running Shot con daño penetrante. Y también vimos el experto a distancia, que pues ya se puede combinar porque son poderes pasivos. Este es daño penetrante. Esto me da más 1 al ataque, más 1 al daño en ataques a distancia. Entonces, pues bueno, eso fue todo. Zod ganó. Las motos nos están haciendo quedar mal, pero no es problema de la moto, es problema de los sets de poderes que hemos estado usando con los personajes que los hemos estado combinando. Estoy seguro que hay personajes que explotan mucho más el potencial que tienen esas motos. Entonces, pues nos quedamos hasta acá. Muchas gracias como siempre por ver los videos y nos vemos en el próximo.